más o menos, dependiendo de cada región, pues va a presentarse la muerte por suicidio por parte de hombres, ¿no? Entonces, son elementos que evidentemente tenemos que tomar en cuenta, considerar, y para ello, pues me gustaría hacer un poco interactivo este espacio, y ahí van a ver en la pantalla un QR. Entonces me gustaría que rápidamente, así rapidísimo, un par de minutitos cuando mucho, que se metan y respondan esta pregunta, que respondan esto, ¿qué frase corta o qué palabra también, qué palabra se te viene a la mente cuando piensas en hombres? ¿Qué se te viene a la mente? Pónganla ahí, va a ir apareciendo aquí, conforme vayan poniendo, va a permitir ir apareciendo y nos va a ayudar precisamente, vean, amables, ya apareció una, váyanle poniéndole más. ¿Qué otros elementos hay por allá? Guías, fuertes, ¿no? Ser guías, ser fuertes. ¿Qué otras ideas? Pueden ir poniendo varias. Defensores, ok. Fuertes, fuerza, guías, los hombres no lloran, interesante, sustento, ¿no? Ahí vamos teniendo, ¿no? Defensores, poder, sustento, responsabilidad, protector. Vean qué interesante, ¿no? Porque cuando pensamos en hombres, inmediatamente nos aparecen ese tipo de consignas, nos permiten como visibilizar lo que hay alrededor, los elementos que tenemos alrededor del ser hombre, o específicamente, de forma más clara, de lo que se espera de los hombres, que podamos ser responsables, algunos responsables, ¿no? Algunos violentos, fuertes ejemplos, poder, ¿no? Guapos, protectores, soberbia. Entonces hay muchos componentes que podemos ir, pónganlo allá, que al final de cuentas nos va a servir para ir analizando los diferentes elementos, porque al final de cuentas son pautas que nos van a permitir ir conociendo estos elementos. Algo que es importante poner sobre la mesa cuando hablemos de una muerte por suicidio y cómo lo viven hombres y mujeres es que va a haber un impacto altísimamente psicológico. Esto es algo que se ha estudiado mucho. Prácticamente todo lo que les voy a compartir aquí está basado en evidencia, diferentes estudios que se han hecho para tratar de entender cómo se viven estos procesos, cómo se experimentan, de qué manera se afrontan, de qué manera se viven, cuáles son los factores que influyen. Y es algo que ya todos sabemos, pero que hay que seguir remarcando para poder plantear la importancia y relevancia que tiene el seguir abriendo este tipo de espacios. ¿Por qué? Porque tenemos que hay un impacto altísimamente psicológico cuando se da la exposición a una muerte por suicidio. Recordemos que una muerte por suicidio no afecta únicamente a las personas cercanas, sino que se ha encontrado también que hay una afectación de índole social, que incluso aun cuando no conociéramos a la persona, frente a la exposición de una muerte por suicidio, nos deja algún tipo de elemento, ya sea desde elementos reflexivos, pero en personas que quizás también están pasando por condiciones complejas, complicadas, puede también tener un impacto que pueda aumentar, por ejemplo, mayores tasas de depresión, mayores tasas de estrés postraumático. Esto es algo, fíjense, que se ha estado investigando muchísimo. Por eso, un componente que actualmente se nos está invitando mucho a estudiar a quienes trabajamos con este tema y sobre todo a quienes trabajan específicamente con el tema de posvención es a capacitarnos en el abordaje del trauma complejo, porque se está detectando precisamente gracias a estas investigaciones que hay condiciones de estrés postraumático cuando nos vemos expuestos o expuestas a una muerte por suicidio. Es decir, el evento se vive de forma tan profunda, tan intensa, que deja un impacto psicológico y que se vive desde estas condiciones de estrés postraumático. Quienes no ubiquen cuáles son las características del estrés postraumático, les explico así rápidamente algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, hay
recuerdos de forma recurrente sobre la situación, sobre el evento. Suele presentarse también una rumiación, es decir, estar ahí dándole vueltas a las ideas, al porqué que hemos hablado anteriormente y en otros espacios. Están presentes también momentos de angustia, de miedo constante, de ataques de pánico incluso, porque es parte de estos componentes que va generando la presencia de este estrés postraumático. Y sí, la investigación, la evidencia ha encontrado una correlación importante entre estar expuesto o expuesta a una muerte por suicidio y la presencia de conductas suicidas, que recordemos que cuando hablamos de conducta suicida, hablamos de este espectro de conductas, de elementos y comportamientos, ¿no? Recordemos que desde el conductismo, conducta se refiere a toda conducta que es observable y comportamiento también incluye aquellas conductas que se consideran privadas o internas pero que también son parte de las conductas. Entonces, puede haber presencia desde ideación, planeación y otros componentes, ¿no? Entonces, sí es muy claro esta asociación que de forma consistente los resultados han encontrado en cómo el estar expuesto o expuesta a estas condiciones pueden traer eso. Y esto abro un paréntesis específico para quienes trabajamos también con esta temática, porque como lo escuchamos ayer, si tuvieran la oportunidad de escuchar la plática de ayer, y si no tuvieran la oportunidad, por ahí lo estaremos subiendo en nuestras distintas redes sociales, las diferentes organizaciones que formamos parte. Em, yo les invitaría a que de verdad se den la oportunidad de escuchar lo que el doctor César el día de ayer nos fue platicando de no únicamente por estar expuestos o expuestas a una muerte por suicidio de un consultante, sino al final de cuentas quienes trabajamos con esto estamos contactando constantemente con condiciones de dolor emocional profundo. Y es importante que también tengamos estas pautas de acompañamiento, estos entornos de autocuidado que nos ayuden precisamente a eso. Entonces, poniendo los puntos claros sobre este elemento, ¿no? Recordemos y tengamos presente, sí hay un impacto psicológico, sí existe este impacto que va a dejar secuelas en las personas que se ven expuestas a una muerte por suicidio y que es importante tomarlo en cuenta porque, digo, aquí mencioné las tres, dentro de las tres más comunes, como son la depresión, el estrés postraumático o el comportamiento suicida, pero también hay otro tipo de condiciones que se van a ir presentando. Entonces, enfatizando este punto, ¿no? Tenemos muy en claro que sí, tenemos que remarcar que hay la presencia de riesgo, de ideación o incluso de intento cuando hay una pérdida por suicidio. ¿Por qué? Porque este duelo en particular, sabemos y lo hemos remarcado muchas veces, lo hemos enfatizado, no desde un afán eh, despectivo, que quede muy claro, pero muchas veces hemos puesto sobre la mesa la reflexión, el análisis sobre estos trabajos que se hacen desde las estrategias que nos enseña la tanatología, lo cual es una herramienta maravillosa para cualquier duelo, para muchos duelos. Sin embargo, ¿Qué buscas, loca? sí es importante remarcar, ¿no? Que un duelo por suicidio tiene características que lo hacen diferente a cualquier otro duelo. Y que precisamente por eso se insiste mucho en que quienes acompañen este duelo en particular tengan formación en posvención, porque por esas características particulares, de repente, desde las perspectivas tanatológicas, que insisto, son herramientas y recursos que perfectamente ayudan a otro tipo de duelos, todos esos trabajos que se están demostrando desde estos marcos, ¿no? De las tareas del duelo o el trabajo del AC en duelo están encontrando mucha evidencia y están ayudando a muchísima gente. Pero cuando se presenta una muerte por suicidio, hay características que hemos escuchado y que volvemos a poner sobre la mesa, ¿no? Como esa culpa, esa rumiación constante o esos componentes, les digo, de estrés postraumático que quizás otros duelos no necesariamente presentan de esa forma y que tiene características diferentes. Y fíjense, ¿por qué también es importante? Porque muchas veces por esta falta de trabajo en posvención, surgen mitos como por ejemplo este tema de la condición
de riesgo suicida como si fuera un componente hereditario, que se habla mucho de que hay entornos familiares en donde se presenta una, dos, tres o varias muertes por suicidio, y entonces se ha planteado que existen componentes hereditarios. Hay que dejarlo en claro, hasta ahorita lo que se ha encontrado es que sí hay componentes de las condiciones mentales como depresión, ansiedad o incluso consumo de sustancias que sí hay elementos que se heredan, pero recordemos que el gen no es determinismo, porque así como podemos nacer con inclinación hacia la diabetes, hipertensión, obesidad, y si tenemos elementos epigenéticos, es decir, contextuales que ayuden a reducir esa posibilidad, podría no presentarse la condición. Sin embargo, específicamente en la conducta suicida, lo que se han encontrado sí algunos marcadores genéticos, pero no se ha encontrado como tal que tenga un componente hereditario. Entonces, esto nos lleva entonces a plantear la hipótesis que probablemente la falta del trabajo en posvención es lo que habrá influido más otros componentes. Recordemos siempre que cuando estamos hablando del comportamiento o el fenómeno suicida, siempre tenemos que estar atentos y atentas a que es una condición altísimamente compleja y que van a haber factores de diferentes elementos que nunca vamos a poder, en el sentido estricto, abarcar todos. Por eso siempre es importante tener a los diferentes sectores familiares, sociales, culturales, deportivos, que abonen y contribuyan a esto. Entonces, de ahí remarco la enorme importancia que tenemos en seguir insistiendo en los trabajos en posvención, que cuando se nos invite o tengamos la posibilidad de hacer propuestas para trabajar o colaborar en estrategias de prevención del suicidio, pongamos sobre la mesa la importancia de la posvención. Pongamos sobre la mesa ese acompañamiento de las personas que han perdido a un ser querido por suicidio. Pongamos sobre la mesa la relevancia porque, insisto, la evidencia es muy clara en esta temática, en cómo esto se configura como un factor de riesgo importante para la presencia de nuevas condiciones de riesgo, y entonces ahí es donde será importante también focalizar, ¿no? De manera pertinente el trabajo con el grupo de personas que han sobrevivido a la muerte de un ser querido por suicidio. Se requiere un trabajo específico. Y por eso admiro mucho los trabajos que se hacen. Por ejemplo, Marilú trabaja con el grupo Ancla de Esperanza. Por ahí conocemos que la Asociación Mexicana de Sociología también tiene un grupo de personas sobrevivientes, Fundación FAN, que se reúnen de manera también consistente. Hay otros grupos que trabajan desde esta ayuda mutua que termina siendo una herramienta, una estrategia, un espacio que acompaña específicamente a quienes han perdido por esta situación a un ser querido. Entonces, remarcamos esto de manera muy puntual. Ahora, ya poniendo este mini intro, ¿no? Como poniendo muy en claro que hay secuelas, hay consecuencias, hay impacto, pues evidentemente vamos a orientar hacia el tema de la masculinidad, el tema de la correlación que se tiene con las emociones, y sí, hay que hablar de estas barreras a partir de una cultura machista. Y aquí quiero dejar muy en claro, ¿no? De que cuando hablamos de esta cultura machista, estamos hablando de estos componentes de aprendizaje que el entorno social, cultural, ideológico, político, religioso, histórico, incluso económico, tecnológico, nos va educando. Tomemos en cuenta que hoy las teorías contextuales de la psicología, que son las teorías que están demostrando evidencia científica, plantean de que nosotros o nosotras no pensamos como pensamos porque nosotros hayamos o nosotras hayamos decidido pensar de esa manera, sino que pensamos como pensamos porque tenemos un contexto que nos está educando de esa manera y nos refuerza una forma específica de ver el mundo. Y ojo, un solo contexto no es suficiente para que una forma de percibir el mundo se dé. Les pongo un ejemplo muy sencillo y muy personal, ¿no? Personal en el sentido familiar. Aquí en casa, pues hemos tratado de educar desde una perspectiva más amplia, una perspectiva en la que, por ejemplo, algo muy específico, los colores como tal no tienen género.
¿no? Que las mujeres pueden usar perfectamente colores pastel como colores neutros y los hombres también. Sin embargo, para que recordemos la complejidad de la influencia en la manera en cómo vemos el mundo, mis hijos y mi hija no han estado exentos ni exenta de tener estos componentes culturales que les lleva a percibir que los colores pastel son para las niñas y los colores neutros son para los niños. ¿Por qué? Porque yo lo he visto con mis hijos, ¿no? A pesar de que aquí hay un entorno que se les educa o se les intenta educar para que vean, oye, no pasa nada si usas una camisa rosa o una camisa de este color, ¿no? Ellos de repente, chispas. No, mejor no me pongo eso, o no, o porque tiene esto, o incluso mi hija, ¿no? Que de repente, no, es que me gusta esto. ¿Por qué? Porque hay componentes sociales que yo como papá o mi esposa como mamá, pues no vamos a controlar y que van a influir de forma significativa en la forma en cómo perciben el mundo mis hijos y mi hija. Entonces, aquí pongo sobre la mesa esta idea, ¿no? Porque aunque de repente en nuestros entornos podamos ser cuidadosos o cuidadosas sobre la manera en cómo estamos educando acerca de esto, tenemos que poner muy en claro que la cultura machista lamentablemente sigue vigente y lamentablemente sigue siendo un elemento que va a educar a los hombres, va a educar también a las mujeres y entonces nos va a llevar precisamente a percibir, ¿no? Cuando yo les hacía la pregunta inicial a través de esta estrategia, ¿no? De que, ¿qué palabra o qué palabra se nos viene a la mente cuando pensamos en nombres? Vean cómo el entorno cultural, pues, ha orientado un poco las respuestas. Fortaleza, responsabilidad, ser proveedor, ser guías, ser luz. ¿Por qué? Porque eso esperamos. Claro, hoy tenemos obviamente movimientos como, por ejemplo, los feministas que han contribuido a generar un espacio de reflexión que nos ayuda a darnos cuenta que estos también son características que van a tener o pueden tener las mujeres, pero cómo el peso cultural todavía nos sigue orientando hacia ello. Entonces, ¿qué pasa? Que este aprendizaje de estas normas masculinas, patriarcales y hegemónicas, claro que van a configurar la manera en cómo vamos a responder frente a esto. Que por cierto, no sé si ustedes lo sabían, pero hoy, 19 de noviembre, es el Día Internacional del Hombre y que curiosamente compaginó, ¿no? Con esta charla. ¿Y qué significa el Día Internacional del Hombre? Hombre, si no recibimos florecitas ni nada, qué carambas, caray, ¿no? Tenemos que promover el día, pero obviamente el día, así como con las mujeres que dicen que no quieren recibir flores, sino que es un día, el Día Internacional de la Mujer, es un día para reflexionar sobre lo mucho que aún falta para erradicar los componentes de violencia que viven ellas. También el Día Internacional del Hombre se usa para poner sobre la mesa precisamente cómo esta cultura patriarcal y machista nos afecta de forma significativa, porque por algo las estadísticas en hombres en muchos elementos están disparadas, como la que hemos mencionado anteriormente, de las muertes por suicidio. Pero también tenemos complicaciones en enfermedades físicas. ¿Por qué? Porque esta cultura nos enseña ciertos parámetros, ciertos elementos hegemónicos. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que esta estructura nos va guiando en la forma en cómo respondemos. Les pongo otro ejemplo para que se den cuenta cómo el entorno social nos va construyendo. Estamos en 2025, ya muchas cosas han cambiado. Y aún así, vamos a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Qué es lo que suele hacer la mayoría de los niños? Estoy hablando de varones, de niños. ¿Qué es lo que suele hacer la mayoría de los niños varones a la hora del recreo en las escuelas? Es decir, tocan el timbre, van a salir. ¿Y qué suele hacer la mayoría de los niños? ¿Qué hacen? Jugar, ¿no? Se ponen a jugar fútbol o básquetbol y demás. Ok. ¿Qué suele hacer la mayoría de las niñas? No estoy diciendo que todas, pero ¿qué suelen hacer la mayoría de las niñas? Pues comúnmente, ¿no? Se van a un espacio, se ponen a platicar, quizás algunas juegan, pero es una interacción que permite el diálogo, ¿no? Los juegos de los niños son interacciones que muchas veces no permiten el diálogo. Entonces, ¿qué pasa? Que dense cuenta cómo de algo tan cultural va configurando habilidades.
Entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres, por este contexto cultural que fomenta y refuerza la habilidad de interacción, de comunicación, de compartir, evidentemente, cuando crecen y son mujeres, tienen esta habilidad. ¿Y qué pasa con los hombres que crecimos en este contexto y en esta cultura y que nos incentivaba, reforzaba o incluso imponía el que teníamos que practicar algún deporte, el que teníamos que competir, el que teníamos que estar constantemente en esto? Pues desarrollamos habilidades físicas, habilidades de competencia. Entonces, ¿qué pasa cuando entonces los hombres llegamos a una edad adulta y empezamos a querer construir una relación de pareja? Y entonces hay una queja constante cuando a mí me toca trabajar temas de pareja. La mujer casi siempre, o una gran parte de los casos que ha atendido es que mi esposo, mi pareja no habla, no me dice, ya le pregunté, ¿qué le pasa? Y yo siempre les digo, bueno, es que ¿cómo quieres que haga algo que el entorno social no le ha enseñado a hacer? Es como que me pidieras a mí, oye, quiero que me hagas un budín. A ver, espérame, ¿cómo se hace el budín? No tengo ni idea de cómo se hace el budín, porque no ha habido un contexto que me lo ha enseñado. O es como, oye, hazme por favor, bueno, aquí en Yucatán es muy común el frijol con puerco los lunes, que a mí me encanta, por ciento, es de mis comidas favoritas, y que me digan, oye, haz frijol con puerco. No tengo ni idea de cómo hacer frijol con puerco. ¿Por qué? Porque no ha habido un desarrollo en esa habilidad. Entonces, ojo, no quiero con esto decir que estamos justificando a los hombres que no expresan lo que sienten, sino que tenemos que perdón, tenemos que tomar en cuenta este contexto cultural, ideológico, social, histórico, político, religioso, que está impactando en estos elementos que como hombres se nos impone y se nos educa para realizar. Por ejemplo, esta postura estoica frente al dolor. No pasa nada, yo me aguanto, tú tranquila, yo soporto desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista emocional y psicológico. Es decir, los hombres no podemos mostrar dolor, no debemos mostrar dolor desde estas posturas hegemónicas. Afortunadamente están habiendo espacios cada vez más en donde se está trabajando este concepto de la masculinidad, en donde nos estamos cuestionando estos elementos y nos están permitiendo poco a poco. Tampoco es magia, tampoco es repentino, tampoco es de la noche a la mañana, poco a poco el abrir estos espacios. Pero ¿qué pasa? Que estos entornos sociales y culturales, que todavía siguen inmersos en estas perspectivas machistas, cuando un hombre muestra estos cambios, es como, ah, no, pero es que no te estás yendo al otro extremo. Entonces, ¿qué pasa? Que ocurre entonces un proceso que va afectando que se vaya dando estos cambios. Otro es el sentido de autosuficiencia. Yo puedo solo. Yo lo tengo que hacer solo. Antes de que existieran las aplicaciones de mapas, ¿cuántos no experimentaron o cuántas no experimentaron? Oye, pregunta cómo llegar. No, no, yo sé cómo llegar. Yo voy a llegar por mí mismo, caramba. ¿No? Entonces no, yo lo tengo que hacer. Oye, ¿por qué no preguntas? ¿Por qué no le pides ayuda al vecino? No, 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 no. Yo ahorita lo hago, yo ahorita lo reparo, yo ahorita. Este sentido de autosuficiencia, ese sentido de que yo lo tengo que hacer, porque pedir ayuda es un signo de debilidad, es un signo de poca hombría. Entonces, aquí les invito a ir reflexionando, no desde el juicio, sino desde la conciencia, cómo estos parámetros nos están impactando y nos llevan también a relacionarnos con nosotros mismos como hombres, pero también con otro hombre, pero también con las mujeres y las mujeres con los hombres. Es decir, revisar estos componentes que nos llevan a ver cómo estamos viviendo esta condición. Y otro de los elementos que les decía que nos va enseñando esta cultura es evitar las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones lamentablemente se han asociado más a términos femeninos de las mujeres y recordemos que en la estructura patriarcal y machista todo lo femenino es considerado inferior. Entonces esto nos ha llevado. Entonces, ¿qué pasa? Que vivimos algo que en ciertos grupos de hombres hemos llamado mutilación emocional. Porque entonces desde que estamos pequeños hemos escuchado cuando, por ejemplo, un niño se cae, no llores, aguanta, a ver, no pasó nada, sacúdelo y sigue.
En cambio, cuando una niña se cae, vean como esta cuestión cultural, vente, mi amor, ven, princesa, ¿qué te pasó? Mira, aquí te lo curamos, tranquila, mi amor, besito, esto, lo otro, ¿no? Claro, no significa que siga pasando, pero lamentablemente sigue sucediendo en muchos contextos. Cuando un hombre expresa, un niño, vamos a pensar en un niño, oye, mamá, me pasa esto, no sé qué, ay, déjalo ir, no, no pasa nada, tranquilo, ¿no? Defiéndete, o sea, vean, esta parte que nos lleva justamente a evitar esto. Entonces, por eso mismo, muchos hombres, pues vamos a ocultar la tristeza, vamos a ocultar el enojo, vamos a ocultar la frustración, vamos a ocultar todo aquel elemento que se asocia a vulnerabilidad. Entonces, aquí la relevancia de ir cuestionando estos elementos, estos parámetros, y ojo, es encontrar ese punto medio. Porque, pues obviamente han surgido, vean cómo van surgiendo elementos sociales, ¿no? De que sí, pero entonces ahora los hombres van a ser de cristal, los hombres van a perder su identidad, los hombres creo que es importante ir encontrando ese punto medio entre lo que hemos sido como hombres o se nos ha dicho que tenemos que ser como hombres y entre aquello que se está proponiendo y encontrar esos elementos que nos permitan una coexistencia, ¿no? Sana, cordial, ¿no? Que nos ayude precisamente a eso. Entonces, otro elemento es que evidentemente esto nos lleva a la dificultad para buscar ayuda o apoyo. No buscamos ayuda, no buscamos apoyo. No lo concebimos como algo, como una estrategia, porque lo tenemos que resolver. O la poca participación en redes de acompañamiento. Es decir, oye, ¿por qué no le dices a tu amigo? ¿Por qué? Cuando de repente nuestras parejas, ¿no? Mujeres nos dicen, oye, ¿por qué no les dices a tu amigo que salgan, que no? ¿Y qué nos dice el amigo? Ay, vamos por dos, con eso se te quita, ¿no? Con eso ya lo sueltas, ¿no? Entonces, obviamente, volvemos a lo mismo. Estas estrategias culturales, sociales que se nos han enseñado son las estrategias que lamentablemente se van a replicar. Y entonces, ¿qué impacto tiene? Pues que se agrava por estos mismos mandatos, pues el aislamiento, la culpa y la rumiación y otros componentes también, ¿no? Pero que estamos ahí, ¿no? Chispas, ¿cómo resuelvo esto? No puedo pedir ayuda, no puedo hacer esto, tengo que hacerlo, tengo que hacer lo otro. Si lo expreso, no hay un entorno que lo reconozca como algo válido, porque al ser hombre, ¿cómo es posible que estés pasando por esto, por lo otro, por aquello? Hay muchos componentes que están por allá y que van formando parte de estos puntos y estas pautas, ¿no? Entonces, vayan sacando por ahí sus preguntas, sus inquietudes, que vamos a dejar un espacio para poder intercambiar, para poder interactuar, para poder. Entonces, ¿cuál es el impacto entonces específico en hombres? Porque hoy nuestra charla va orientada a ello, a hablar de este impacto que vivimos los hombres frente a una pérdida, frente a la vivencia de un duelo, ¿no? Duelo general, pero también frente a un duelo cuando se presenta una muerte por suicidio. Entonces, esta evidencia que cada vez se está haciendo más, fíjense, es importantísimo que también se apliquen perspectivas que sean, como lo puse aquí como un elemento que era importante que yo recordara para yo compartírselos, estas perspectivas, cuando se habla de perspectiva de género, ¿no? Comúnmente hemos caído en esta idea, al menos general, o al menos lo que yo he percibido, es que se enfoca a la mujer. Pero no, tenemos que hablar de que cuando hablemos de estas perspectivas de género, también incluye este trabajo específico en nosotros los hombres por estos elementos que tenemos que tomar en cuenta al momento de un abordaje y abordarlo no desde estas posturas, lamentablemente, que la cultura promueve de que es machista, es narcisista, es egocéntrico, ¿no? Que son posturas que estamos cuestionando desde los modelos contextuales, porque recordemos que estos componentes no son etiquetas. Son conductas que han sido reforzadas por un entorno a través de los elementos educativos que hemos recibido de los distintos contextos. No es que una persona sea mala porque decide ser mala. Casi siempre pongo un ejemplo que nos ayuda a entender esta idea. No sé si alguno o alguna de quienes están aquí
han visto algún documental de alguna persona que pues ha llegado lamentablemente a ser asesino o asesina serial. ¿No les ha pasado que antes de ver el documental, así como, esta persona no puede ser, qué maldita, desgraciada? Pero luego cuando empiezan a conocer su historia, su contexto, los elementos educativos, los reforzadores que tuvo, las pautas, bla, bla, ¿no les pasa que cuando terminan de ver el documental se quedan con una sensación hasta de lástima por la persona? Decir, caramba, todo lo que vivió, todo lo que experimentó no justifica, que quede muy claro, no quiere decir que con eso justifiquemos lo que hizo, pero sí nos queda como esa sensación de decir, ¿qué realidad tan compleja vivió que lamentablemente, ¿no? Fue de alguna manera configurando en esta complejidad de factores que terminara realizando estas acciones? Entonces, esto es lo que ponemos sobre la mesa cuando hablamos de tomar en cuenta estos contextos que nos van a impactar, ¿no? Porque la evidencia nos ha llevado a encontrar que hay problemas de salud mental tras una pérdida por suicidio. Es decir, hay un impacto realmente. ¿Por qué? Porque entonces muchos hombres podrían vivir un riesgo de hospitalización psiquiátrica precisamente por no buscar estos apoyos, por considerar que lo tengo que resolver yo solo, y ahorita tomemos en cuenta que está muy en moda, sobre todo en población joven, ¿no? En acudir a estos mecanismos de inteligencia artificial como una forma también para intentar resolver las problemáticas. Y hoy estamos viendo que tiene componentes con cierto grado de peligrosidad, y hay que plantearlo así, y hay que hablarlo con claridad, ¿no? En donde, pues lamentablemente, ¿no? Muchas veces estas orientaciones, como están configuradas estas IAs, en intentar ser condescendiente con quien interactúa, pues evidentemente puede incluso reforzar, como un elemento reforzador, ciertas conductas o comportamientos de riesgo. Entonces, lo mismo puede suceder, ¿no? Así como ya hemos resuelto los hombres el no volver a preguntarle a nadie más la dirección, porque afortunadamente alguien creó Google Maps, creó Waze y creó otras cosas, pues también estas IAs pueden irse poco a poco configurando como algo que en lugar de que nos contribuya, puede generar también un factor que que esté impactando nuestra salud mental. Y obviamente van a presentarse, se pueden presentar estas condiciones mentales a mediano o largo plazo. Si no hay un abordaje, si no hay un acompañamiento, si no hay una búsqueda de ayuda, si no hay elementos que le ayuden a las personas a encontrarse. Por eso es realmente importante remarcar el trabajo que requerimos los hombres, los espacios para hombres exclusivos, ¿no? Y no porque volvamos a crear el club de Toby o el club de Lulú, sino porque evidentemente tenemos que ir poco a poco, ¿no? Cuestionando estos elementos que nos influyen desde la realidad, así como muchas veces los movimientos feministas los dicen con claridad, para un hombre va a ser muy complicado entender las violencias cotidianas que vive una mujer porque no lo vivimos, porque nosotros caminamos por la calle y rara vez o incluso nunca alguien nos va a hacer algún comentario sobre nuestro cuerpo. Entonces, aunque lo podamos estudiar, leer, la realidad es que no lo hemos experimentado. Lo mismo también es importante ponerlo sobre la mesa en cómo los hombres podemos vivir mucho de estos componentes machistas, en donde en entornos se nos está juzgando constantemente por el nivel, y lo pongo entre comillas, de hombría que demuestras con tus conductas. Entonces, ahí la relevancia de ir construyendo estos espacios que sean sensibles y que tengan elementos desde la perspectiva de género para que paulatinamente podamos construir y tener espacios evidentemente mixtos que nos permitan, pues obviamente, esta coexistencia. Entonces, todo ello va dando como resultado esto que llamamos como contagio, que incluso ayer lo mencionaban dentro de la plática, alguien hizo esa pregunta, ¿no? O de riesgo y de riesgo de muerte por suicidio entre personas sobrevivientes. Tomemos en cuenta que esto que se llama contagio no es en el sentido médico un contagio, es decir, no es una gripa. No es que, estornudó la persona que tiene condición de riesgo y entonces ya en automático la otra persona ya tiene condición de riesgo. No.
sino hablamos desde un contagio, y por eso yo lo pongo, de manera muy personal, la palabra contagio la uso con mucha reserva, pero pues es una palabra que nos ayuda a entender un poco este fenómeno. Esto que se conoce como contagio, ¿no? Es precisamente pautas de aprendizaje. Hace ratito, antes de entrar aquí, me contaba una consultante que estaba preocupada porque uno de sus nietos tenía a un amigo cercano que estaba presentando la conducta a riesgo. Obviamente yo le decía, ese componente no es el único que puede llevar a tu nieto a que presente esta condición, pero evidentemente es un componente que puede configurarse como un factor de riesgo. O por ejemplo, ¿no? Esto que también se ha planteado en diferentes sectores, las redes sociales. Yo a veces les digo y les comparto a muchas personas, si alguno o alguna de ustedes agarrara mi celular y le diera curiosidad por ver mi TikTok, por ejemplo, mi algoritmo está educado para que se presente contenido relacionado con la depresión y el riesgo suicida. Es decir, que alguien que viera mi TikTok podría incluso llegar a pensar que yo soy una persona que está en condición de riesgo. Les prometo que no es así, sino que más bien yo he educado a mi TikTok porque obviamente me quedo más tiempo viendo contenidos que hablan sobre el riesgo suicida, me quedo en contenidos allá. Y entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que yo voy haciendo ese switch, mi contenido, porque al final de cuentas, y hay que decirlo, a la aplicación lo que le interesa es que te quedes el mayor tiempo posible porque tú eres el producto que luego se ofrece a las empresas para vender, pues lamentablemente, publicidad. Entonces, si yo estoy pasando por una condición de vulnerabilidad, y estoy en este momento quizás en una condición de riesgo, pues evidentemente este contenido puede ir de alguna manera configurándose como un factor de riesgo. Entonces tenemos que darnos cuenta en esta complejidad y en estos elementos que están ahí presentes. Entonces, esto es lo que podríamos llamar, entre comillas, contagio. Y por eso también remarcamos muchas veces quienes trabajamos con esta temática de la enorme relevancia que también tenemos para cuestionar estos componentes sociales que nos han llevado a la invalidación de una aflicción o de un sufrimiento. Porque, ¿por qué respondemos como respondemos cuando alguien nos expresa que se siente mal? Porque regresa a lo que les dije hace rato. Porque la cultura así nos lo enseñó. No vamos a hacer algo diferente a lo que la cultura nos ha enseñado. Eso que solemos decir o que dijimos en algún momento, lo dijimos porque así lo aprendimos de nuestros entornos sociales. Ese te pasas, exageras, no es para tanto, que dijimos quizás en su momento, hoy lo ponemos sobre la mesa. Lo dijimos porque eran los aprendizajes y herramientas que teníamos. Y por eso es importante, ¿no? Es un componente que cuando lo vamos comprendiendo, nos ayuda poco a poco a reducir esa culpa. Porque ya cuando tomamos conciencia y chispas, ¿no? Y nos decimos a nosotros, no debí decir esto, les planteo lo que les dije hace rato. Bueno, es que en ese momento no podía decir algo diferente a lo que mi entorno me había enseñado. Hacemos lo que podemos con los recursos y aprendizajes que tenemos. Entonces ahí yo les invito, ¿no? A que sea un elemento a quienes han perdido a un ser querido por suicidio, que tomemos en cuenta esto, que no estamos haciendo esto, que no hicimos eso porque seamos malas personas, o porque seamos personas insensibles, o porque seamos personas que queríamos. No, no, no. Era porque era la forma en cómo la cultura nos enseñó a responder. Era lo que escuchamos de otros contextos, era lo que los entornos sociales, políticos, religiosos, históricos nos fueron enseñando y reforzando. Y por lo tanto, lo repito porque de verdad quiero que se lo lleven en el fondo de su mente y su corazón. Habremos hecho lo mejor que pudimos con los recursos y aprendizajes que en ese momento tuvimos. Así como dijo quienes participaron ayer en el encuentro, en el conversatorio con el doctor César, él dijo, ¿no? A partir de que vive la muerte por suicidio de un consultante, cómo esto le lleva entonces a tomar en cuenta otras pautas, otros recursos, porque
es posterior muchas veces cuando empezamos a tomar conciencia. Y por eso insistimos, quienes ya estamos inmersos en este trabajo, hay que seguir tocando puertas, hay que seguir poniendo el tema sobre la mesa, hay que seguir abriendo espacios, hay que insistir que esto se hable en las escuelas, en los espacios religiosos, en los espacios culturales, deportivos, artísticos, porque sabemos hoy, con la experiencia que ya tenemos, sea profesional o sea desde lo que han vivido, que es urgente y necesario que pongamos esto. Entonces, insisto, repito, ¿no? No es que haya como tal un contagio, pero sí tenemos que construir entornos que permitan que las personas que están experimentando esta condición puedan encontrar espacios amables, espacios sensibles a esto, ¿no? Entonces, ya lo he mencionado, básicamente lo que han visto aquí, ya lo he ido mencionando, entonces no quiero ser redundante. Y entonces, ¿qué sucede? Que, como les iba diciendo, este entorno social, este entorno cultural, este entorno ideológico, pues nos enseña estrategias. Desde el trabajo clínico, algo que yo repito constantemente cuando atiendo a personas en condición de riesgo y a su entorno familiar, es que el comportamiento de riesgo suicida es una estrategia de afrontamiento. ¿Frente a qué? Frente a condiciones de malestar que la persona experimenta muchas veces desde lo personal, lo íntimo y lo privado. Y todos y todas tenemos estrategias de afrontamiento. Cuando nos sentimos mal, pues a lo mejor habrán personas que van a pasar a la tienda, se van a comer su bolsota grande de papitas, sus 2 litros de refresco embotellado, van a llegar a su casa y entonces, pues vamos a echarnos un maratón en alguna plataforma de streaming, porque es mi estrategia de afrontamiento. Habrán otras personas que su estrategia de afrontamiento podrá ser agarrar su tarjetita de crédito, de estas que están de moda, que si Platacar, que si Nu, que si Mercado Pago, y entonces me voy a meter a Mercado Libre, a Shein, a Temu, a Amazon, ¿no? Y me voy a comprar algo que quizás a lo mejor no necesariamente necesito, pero que me ayuda a sentir algo diferente al malestar que estoy experimentando. Algunas otras se comprarán su postrecito, otras tantas a lo mejor van a acudir a estrategias como consumo de sustancias, de alcohol, y así podemos enumerar N cantidad. Pues asimismo, ¿no? Así conforme les he ido platicando, pues lo mismo. Lamentablemente, los hombres se nos ha enseñado y reforzado estrategias que podríamos llamar de contención disfuncionales. ¿Y por qué es importante visibilizarlos? Porque evidentemente estas estrategias consideradas disfuncionales traen una consecuencia que pues abona precisamente a que se sostenga las experiencias de malestar. Por ejemplo, aquí les pongo 4 puntos, 4 ejemplos. Uno, esta estrategia de negar o minimizar el dolor. No pasa nada. Yo estoy bien. Tranquilo, tranquila, ¿no? Ahí la vamos llevando, ¿no? Entonces, dan como consecuencia estos elementos, ¿no? Dificulta el procesamiento y prolonga la sensación de estrés, de dolor emocional, ¿no? Entonces, son elementos que van a ir planteándose ahí. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. Hacemos lo que hacemos con base a lo que hemos aprendido y se nos ha reforzado. Hacemos lo que hacemos con los recursos que tenemos. Entonces, si esta cultura nos enseñó a negar o a minimizar el dolor, pues evidentemente esto va a posponer este procesamiento y va a prolongar esta condición de angustia, de estrés, de ansiedad, de rasgos de depresión, ¿no? Que van a estar ahí sostenidos a lo largo de este tiempo. Es como en algún momento a veces utilizo como ciertas alegorías desde el ámbito físico para entender un poco esto, ¿no? Es como, tengo un dolorcito. Pero no pasa nada, pero es un dolorcito que está ahí constante, constante. Oye, ¿por qué no vas al médico? No, no, no. La aguanto, lo soporto. Vean, por eso los hombres tenemos también altos indicadores en temas de salud física, no solamente de salud mental, porque lo vamos posponiendo, lo vamos posponiendo. Oye, que te duele la muela. Pues todavía aguanto, todavía resisto, todavía. Entonces, cuando ya llegamos al dentista, cuando llegamos con el médico, a la médica, no, oye, ¿por qué no viniste hace un mes? ¿Por qué no viniste hace unas semanas?
este tema ya avanzó. Ay, es que, pues, como no sentía que realmente me doliera muchísimo, pues esto es importante, irlo reeducando en los hombres, irlo replanteando, incluso nosotros, ¿no? Que nos demos cuenta de cómo esta estructura nos va, pues de alguna manera orientando lamentablemente a esto. O por ejemplo, otra estrategia considerada disfuncional es este consumo de alcohol, consumo de sustancias, que trae como consecuencia este aumento del riesgo de la conducta impulsiva, porque hay que decirlo, estadísticamente hablando, alrededor del 60-70% de donde ocurre un intento o una muerte por suicidio, hay una correlación directa con el alcohol, ya sea porque la persona en ese momento de crisis, del intento o de la muerte, estaba consumiendo alcohol o porque muchas veces era consumidor crónico. Entonces, ojo con esta estrategia y lamentablemente es una de las estrategias más comunes, más socializadas, más reforzadas para nosotros los hombres. Te sientes, por eso les decía yo hace rato, si le decíamos a un amigo, oye, me siento mal, me gustaría ir a platicar, oye, pues vamos por dos. No, vamos por dos, vamos allá al barecito, nos echamos dos cubitas, platicamos, pero ahí estamos, ¿no? Tomando el alcohol, porque es una estrategia, es la estrategia de afrontamiento que lamentablemente este entorno social, patriarcal, machista, nos va educando, nos va reforzando. O este aislamiento social, o el sobretrabajo, ¿no? Esto que llamamos workaholic, no, es que él es workaholic, le gusta tanto trabajar que se pasa trabajando todo el tiempo. A ver, tiempo, 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 tiempo. A ver, podríamos ahí preguntarnos si no podría estar pasando por ciertas condiciones de malestar y que entonces está utilizando al trabajo como esa estrategia de afrontamiento, como ese elemento distractor, porque así nos lo enseñaron, porque así nos lo dijeron. Distráete, ocúpate. Si haces eso, se te van a quitar esas ideas que luego decimos culturalmente malas en la cabeza, ¿no? Entonces, mientras más ocupado estés, menos piensas en lo que te está pasando. Entonces, por eso muchos hombres caen en esto que se ha definido como workaholic. Porque además, súmenle el componente de identidad que nos da el trabajo a los hombres, o al menos que nos han enseñado a que nos da el sentido de identidad. Porque además tenemos que cumplir también con ese rol de ser proveedores. Bueno, algunos, ¿no? Entonces, obviamente vean cómo es una configuración compleja que nos va impactando. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya sea que perdamos estas redes protectoras y de apoyo, o que precisamente por estar constantemente ocupados la mayor parte del tiempo en el trabajo, pues tenemos o se tiene menos posibilidad de detectar la condición de riesgo, porque además trabajar en este entorno social se considera funcional. Incluso es valorado. Oye, qué gran hombre tienes en tu familia o en tu entorno. Es trabajador, es luchón, está todo el tiempo. A ver, tiempo. Volvemos a lo mismo, estos componentes sociales que quizás nos están llevando a percibir esta conducta como algo que podría pasar por funcional, cuando a lo mejor tiene componentes de, dentro de este contexto en el que estamos hablando, de disfuncionalidad. O por ejemplo, esta externalización en enojo o conductas de riesgo. Lamentablemente, el espectro de emociones a lo que a los hombres se nos permite expresar por esta cultura se limita muchas veces al enojo. Y por eso es esa expresión, ¿no? Y recordemos que desde estas perspectivas también sociales, un hombre enojado es un hombre violento. Y hoy esta palabra violento, violencia, nos está llevando quizás a alejarnos, a dejar de ver condiciones, factores, señales, porque ya, y lo pongo en un sentido crítico y reflexivo. Ojo, desde el modelo con el que yo trabajo no solemos, no hacemos juicios más bien, sino que siempre ponemos elementos desde la reflexión. Yo a veces les he planteado, cuando he trabajado temas de pareja, les he dicho a muchas personas, ojo con esta perspectiva que nos enseñó a estar muy atentos a las red flags, porque a la primer red flag hay que correr. A ver, creo que esta perspectiva nos ha llevado
a la exacerbación de estas conductas, pero también a una aspiración utópica de una perfección. Todos y todas tenemos red flags. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el hombre, por estrategia, ha aprendido a que el enojo sirve para muchos fines, porque lamentablemente también es un reforzador, pues está siendo la única o la mínima expresión emocional que tiene. Pero muchas veces debajo de estos elementos emocionales, ¿no? Es importante darnos cuenta si no hay componentes detrás de dolor emocional, de tristeza, de frustración, de cansancio, de agotamiento. Entonces, hay varios puntos que tenemos que ir tomando en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Como les decía, esto enmascara el sufrimiento interno y puede justamente retrasar la ayuda. Y ya para ir cerrando este espacio de exposición, porque vamos a pasar al espacio de interacción, de ir pues conociendo sus comentarios, respondiendo algunas preguntas, pues obviamente es importante que tomemos en cuenta, perdón, estrategias focalizadas en hombres. ¿Cuáles son algunas de ellas? Por ejemplo, es importante reforzar, educar esta normalización de las reacciones que va a producir el duelo. Esta culpa, esta vergüenza, esta rabia, este entumecimiento, es decir, que un hombre lo experimente, habría que empezar a plantearlo como algo que evidentemente es esperado dentro de lo inesperado y que es válido que un hombre también lo exprese, que un hombre también sienta culpa, que un hombre también sienta vergüenza, que un hombre también sienta frustración, que un hombre también sienta tristeza, pero que no solo lo sienta, sino que también tenga un entorno que le permita expresar, que le permita a él que pueda externar esto que está sintiendo. Y por eso ahí es donde les invito a considerar estos entornos sociales en donde quizás de manera sutil o no sutil estamos contribuyendo a que los hombres no lo externemos. E insisto, no lo hago desde una señalización y no, sino desde una invitación a tomar conciencia. Identificar estas señales de alerta en hombres sobrevivientes. Que no porque este hombre diga, no, no pasa nada, estoy tranquilo, ya tomemos en cuenta que las investigaciones son muy claras, las evidencias están ahí, y entonces es probable que esté viviendo con ciertas condiciones. Entonces, que estemos atentos, que estemos atentas a esas posibles señales que nos puedan indicar que a lo mejor está viviendo con alguna condición de malestar, no siempre necesariamente condición de riesgo suicida, pero quizás sí con alguna condición de malestar que probablemente requiera una atención o un acompañamiento pertinente. Será importante también crear intervenciones comunitarias y de primer contacto, tales como la escucha, ¿no? Esa escucha activa, esta escucha presente, un contacto con redes, ¿no? Con otros hombres que también estén pasando por procesos similares o hombres que han trabajado también estos procesos de ir minimizando el impacto de esta cultura machista y obviamente elementos de derivación a espacios que sean sensibles al hombre. Espacios que les decía, por eso yo les planteaba hace rato, cuando hablemos de perspectiva de género, no únicamente lo focalicemos al tema de las mujeres, sino también hay que focalizarlo al tema de los hombres. Y también es importante, ¿no? Que se creen espacios de encuentro con un enfoque no clínico, porque luego pareciera que la panacea o lo que va a resolver toda esta problemática es que los hombres vayan a terapia. Y si bien sí es importante y relevante que acudan a terapia, también es importante poner sobre la mesa estos espacios comunitarios, no clínicos, que le permitan al hombre, también estos grupos de ayuda, ¿no? Yo he colaborado con este proyecto que se llama Voices of Brotherhood, que justamente de manera muy, precisamente por ser el Día del Hombre, hoy están teniendo un encuentro entre hombres. Al mes se hace un encuentro abierto a los hombres, pero que justamente busca es un espacio no clínico,
un espacio de encuentro, un espacio en donde lo que yo esté pasando, otros hombres lo van a escuchar y otros hombres quizás me van a ir acompañando en este proceso de reconstrucción de lo que significa ser hombre, ¿no? O trabajo grupal también, o estos mensajes que nos ayuden, estos proyectos de divulgación, estos enfoques de comunicación, así como ha habido todas estas campañas que me parecen maravillosas, ¿no? Alrededor del 8 de marzo, alrededor del 25 de noviembre, que ya se acerca, de erradicar las violencias contra la mujer, pues también hagamos campañas sensibles a lo que esta cultura patriarcal y machista está impactando de forma significativa en nosotros los hombres. Que nos ayuden a recibir estos mensajes que nos lleven precisamente a estos elementos de cuestionamiento que nos permitan precisamente contactar con estas nuevas propuestas que nos van a ayudar precisamente a tener otros recursos, otras herramientas que, repito, no van a aparecer de forma mágica, van a aparecer en la medida que haya un entorno que nos lo promueva y que nos lo refuerce. Porque algo, y ya con eso voy cerrando para abrir el espacio de interacción, ¿no? Muchas veces cuando alguien acude a terapia, específicamente un hombre, ¿no? Ya desde la primera sesión, va, ¿para qué vas a terapia? Ni te sirve, como si la terapia fuera magia. Y hoy se los pongo muy en claro, los modelos basados en evidencia lo tenemos clarísimo, es un proceso. Yo muchas veces uso una alegoría con las personas consultantes que acuden conmigo. Ir a terapia es como querer aprender a manejar bicicleta y no sabes manejar bicicleta. Te puedes chutar el mejor video del mundo que te explique cómo manejar bicicleta. Te puede explicarlo el mejor ciclista que tengas a tu alrededor. Pero solamente vas a aprender a manejar bicicleta hasta que te subas a la bicicleta. ¿Y qué va a pasar? Que te vas a caer, vas a chocar, te vas a raspar, pero aquí el reto no es que, como ya me comprometí a manejar bicicleta, yo lo tengo que hacer a la primera. Pues obviamente no. Es un intento, luego te vuelves a subir, te raspaste, te lo curas, te vuelves a subir, chocaste, ¿no? Te sobas, lloras tantito, te vuelves a subir y quizás en esa práctica un día hasta a lo mejor llegas a competir en las Olimpiadas, porque no sé si lo sabían, pero ya lo biker ya es considerado un deporte olímpico. Ya hay competencias olímpicas de personas en bicicleta. Entonces, se puede llegar, claro, pero la psicoterapia no es magia. Tenemos que romper con esta idea de que era muy curioso, ¿no? ¿A cuántas personas no le han dicho, ve y habla con el psicólogo, como si una platiquita, ¿no? Le cambia a alguien por completo una perspectiva que a lo mejor en los entornos en donde se desenvuelve está inmerso o inmersa en ello, ¿no? Ya para cerrar, pues les invito aquí, pueden ver las espacios de contacto. @Edgardo Flores es la manera en cómo me encuentran tanto en Facebook como en Instagram y en TikTok. En TikTok no he subido nada últimamente, pero les prometo que en estos días debo subir algo. Mi número de contacto, en página web, correo electrónico. Y esta es para que quienes estén interesados, es un canal de WhatsApp en donde estoy constantemente subiendo que si alguna reflexión, por ejemplo, esta actividad, por ahí la estuve subiendo. Vaya, es un espacio que me está haciendo muy interesante para la interacción con las personas. Muy bien, entonces abrimos este espacio de interacción para poder escucharles. Bueno, te voy leyendo, Edgardo. Belém, vamos a ir intercalando comentarios y preguntas. Belém decía, los hombres sobrevivientes del suicidio procuramos bloquear el evento y también reconozco que necesito grupos de apoyo. Perfecto, así es, ¿no? Estos grupos de apoyo Ujú, quizás específicos para hombres. ujú. Cecilia dice, alguna vez escuché que el porcentaje de muerte por suicidio es más alto en los hombres porque buscan métodos más violentos, donde la muerte casi está garantizada. Las mujeres utilizan métodos que en algunas ocasiones no son tan violentos y eso permite que afortunadamente no pierdan la vida. ¿Qué opinas de eso? Uno de los componentes que trabajamos para reducir este efecto Werther, que no sé si ubican el componente de efecto Werther. El efecto Werther es cuando se habla de una manera insensible, sensacionalista, descriptiva de una muerte por suicidio, de un intento por suicidio. Y un componente clave que se nos invita es a nunca mencionar un método.
Nunca, jamás. Ni en una presentación poner una alegoría, una apología o un método. Jamás. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, estadísticamente hablando, ¿por qué ocurren más muertes en hombres? Porque suelen utilizar un método eficiente. Y cada vez que una nota periodística o que una charla casual o que una publicación en redes sociales menciona un método de una muerte por suicidio, lo que está diciendo entre líneas es que ese método es eficiente. Y alguien con una condición de vulnerabilidad, por supuesto que lo puede tener allí presente y dice, bueno, si esta persona muere por esta causa, pues evidentemente es en ese momento de crisis, en ese momento de dolor emocional profundo, pues lamentablemente puede presentarse esa imagen, esa idea, y entonces recurrir, porque tomemos en cuenta que últimamente lo he mencionado mucho porque de verdad que yo sigo impactado con esto que vi en redes sociales de una pseudopsicóloga que afirmaba que los métodos son formas simbólicas de una expresión de algo que la persona que ha muerto por suicidio quería decir. Falso, falsísimo. Sino que muchas veces las investigaciones son muy claras. Tiene que ver más con un tema de accesibilidad a lo que es accesible. Por eso, cuando evaluamos condición de riesgo, quienes trabajamos todavía con una persona en condición de riesgo, una pregunta clave que hacemos cuando revisamos planeación es, ¿tienes un plan? Sí. ¿Has pensado en algún método? Sí. ¿Tienes acceso a ese método? Es una pregunta que nosotros nos indica que si tiene acceso, el riesgo es altísimo y que es importante aplicar un protocolo específico para proteger la vida de esa persona, porque esta condición tiene que ver más con la accesibilidad, ¿no? Y por eso, repito lo que le decía hace rato, omitamos mencionar el método cuando hablemos del fenómeno del suicidio. Edgardo, tal vez ahí yo le mencionaba que no era solamente un tema del método, que es un componente importante, sino también todo lo que has estado explicando hoy, ¿verdad? Porque los hombres fallecen en mayor cantidad. Totalmente. Y aquí, claro, entra también el componente machista, cultural de no pedir ayuda, bla, 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 y otros puntos allá. Ujú. Bueno, Ramsés dice, el hombre no llora, tiene que ser fuerte, es muy común por la sociedad. Así es, lamentablemente es parte de lo que se espera que hagamos. Luego Liliana dice, hola, mi esposo después de la muerte de nuestro hijo estuvo con una depresión de noviembre del 2023 a enero del 2024 en cama, donde lo bañamos con dolores y ahora dice que no se acuerda, pero no ha querido ayuda psicológica y menos psiquiátrica porque él dice que él puede solo. Lo que hablábamos, ¿no? De esta autosuficiencia. Fíjense, esto es muy Ujú. común. Y muchas veces cuando un hombre o una persona, pero ahorita estamos hablando de los hombres, decimos no quiero ayuda, a veces la respuesta es de confrontación, de lucha, pero es que lo necesitas, pero es que tienes que ir, pero es que... Y yo muchas veces les he dicho, cuando respondamos de esa manera, aunque parezca paradójico, y ahorita les voy a enseñar el caminito, validemos esa respuesta porque es la respuesta que hemos aprendido a dar. Vuelvo a repetirles, aunque yo suene repetitivo, no quiero que se lleven eso. Es la respuesta que hemos aprendido a dar producto de los contextos que nos han educado. Entonces, le podemos decir, es comprensible que en este momento no quieras recibir ayuda. Es totalmente comprensible, porque quizás lo que se ha dicho alrededor de la terapia psicológica, pues es que no ayuda, es que no sirve para nada, es que solo vas a platicar. Mira, te invito a que vamos a investigar, sobre todo, aquí les doy un tip, en estos modelos que han estado diciendo que están basados en evidencia, cómo funcionan, por qué insisten en llamarlos así, por qué no vas y pruebas una vez. A veces les digo a las personas, es una sesión a la vez, una sesión a la vez. Y así, paulatinamente, sobre todo si va con alguien que es sensible, por eso, perspectiva de género también aplica a hombres, ¿no? Si va con alguien que tiene esta perspectiva y que es consciente de que el hombre muchas veces va por obligación y no porque desee como tal, pues va obviamente a encontrar las estrategias para que poco a poco este hombre se vaya enganchando, vaya viendo los beneficios, vaya planteándose los objetivos y quizás, ¿no? Viva como tal un proceso. Muy bien, luego dice aquí Mirna, dice, cuando Ale, mi hija, partió, mi esposo le dijo a mi suegro, tenía 90 años y él le dijo a mi esposo, no te caigas porque tú eres el tronco del árbol y si tú caes se caen todos.
No creo que sea tan buen consejo, pero mi esposo se recuperó más rápido de la tristeza de los primeros tiempos. Eso sí, hasta hoy toma sus 2 cervecitas. Lo relato porque creo es ejemplo de cómo se aprende a mostrar las emociones. Totalmente, ¿no? Total y absolutamente. Ujú. Luego Belém, que era quien había hablado de, de cómo los hombres enfrentan el duelo por suicidio, dice, eso nos hace pensar, sin embargo, reconozco la fuerza de mi esposa. Sí, es importante validar este aspecto, sin embargo, ir planteando también estos espacios de vulnerabilidad, estos espacios de sensibilidad, ¿no? Ujú. Reforzar también la otra cara de la moneda. Raquel dice, cuando mi papá realizó su primer intento, mi hermano no lo encontró, me parece era lo que quería decir, y salvamos la vida de mi papá. Ahora con su pérdida, él quiere hacerse el fuerte y no se deja ayudar. Aunque le hablemos, él se encuentra en negación. ¿Cómo podemos ayudarle? Justo parte de lo que ya había comentado, ¿no? Es primero validar que ese es el recurso que en este momento tiene, porque es lo que se nos ha enseñado. Partir desde la comprensión, no desde la lucha, no desde la confrontación, no desde la señalización, porque eso lo que va a hacer es mayor resistencia. Entonces es comprensible que lo estés viviendo de esta manera, es comprensible que tú sientas que tienes que permanecer fuerte. Sin embargo, aquí estos espacios o cuando tengas oportunidad podemos platicar, o sea, ir abriendo poco a poco. Ahora sí que muchas veces utilizamos esta alegoría, ¿no? Esa gotita de agua que cae sobre la piedra, ¿no? Lo que hace que esa gota abra esa piedra no es, ¿no? La fuerza de la gota, es la constancia. Y muchas veces los hombres somos como esa piedra porque así, insisto, repito y recalco, se nos ha enseñado a hacer. Ujú. Muy bien, ahora dice por aquí, ¿qué libros o materiales de masculinidades recomienda para atención psicológica a esta población? Wow, hay mucho material. Ahorita tengo en la mente una que se me acaba de ir el nombre, que está ya en la biblioteca personal. Hackeando tu macho es una. Hay un compendio que en su momento me gustó mucho, pero les prometo que em, es que hace tiempo que no lo veo porque lo leí en su momento y fue como uno de los primeros elementos que me ayudó a trabajar en estos temas de las masculinidades, pero que ahorita no recuerdo. Pero con mucho gusto, si me escriben o se meten al canal, yo creo que en el canal de WhatsApp voy a estar compartiendo pues parte de este material y también los correos que tenemos registrados se los podemos hacer llegar para que tengan Ujú. materiales que les puedan ser de utilidad. Tal vez es un buen momento, Edgardo, para comentarles que, bueno, todas estas charlas son gratuitas, solamente cobramos una cuota simbólica de $5 para para los supervivientes que van a participar de un encuentro el sábado, y todo ese dinero va, que no es tanto, ¿verdad? Pero va orientado a crear una biblioteca virtual, precisamente en temas de postvención. Entonces ya estamos diseñando una página donde vamos a compartir o a estar alimentando eh, como material que sabemos es científicamente eh, adecuado, ¿verdad? Que son cosas fáciles de comprender, a donde pueden llegar a buscar información y estar seguros de que lo que van a ver ahí es apto. Entonces ahí en algún momento, como ya tenemos los correos de todos los que se inscribieron, los que llenaron el formulario de inscripción, igual les haremos llegar el enlace para que puedan ver esa información. Luego Oscar Duarte dice aquí, acá en Argentina se ofrece ayuda grupal comunitaria, aparte de la asistencia en salud mental. Maravillosísimo. La importancia que tiene el entorno social, ¿no? Así como hay Ujú. intervenciones clínicas, hay intervenciones también comunitarias. Pedro dice, no se nos está permitido como hombres expresar tu malestar emocional porque ya te catalogan como dramático. Totalmente, ¿no? Lamentablemente ahí es donde les invito a que nos cuestionemos estas pautas culturales que se nos han enseñado, que cuando un hombre expresa su malestar es, ay, ni aguantas nada, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que aguantar. Iris dice, ¿cómo poder empezar una plática con mi adolescente para que se abra sobre la muerte de su hermana por suicidio? Wow, una pregunta bastante sensible, ¿no? Es invitarle, yo creo que aquí entra mucho
en juego el cómo se está viviendo en familia, lo que también observa en cómo se Ujú. vive, ¿no? Creo que ahí juega un papel también muy importante este aprendizaje que puede obtener. Recordemos que aprendizaje no siempre es sentarnos frente a un pintarrón, un pizarrón o una computadora para aprender algo. Aprendizaje es todo, todo nos enseña. Y entonces, si primero va viendo que nosotros expresamos, externamos, que nos escucha hablar del tema, que a lo mejor él no va a decir nada, porque recordemos, por eso les ponía el ejemplo hace rato, que nos enseña el entorno cultural de los hombres a competir, a desarrollar la habilidad física. Entonces, que nos escuche, que incentivemos, que vayamos platicando, mira, yo lo vivo así, yo siento esto, yo siento aquello. ¿Tú quisieras compartir algo? No, no, no. Ok, está bien, ok, entiendo que en este momento no es el idóneo. En otro momento se vuelve a poner el tema sobre la mesa, se le vuelve a invitar a platicar. Fíjense, algo que ocurre comúnmente en estos entornos de encuentro entre hombres es que las primeras veces, creo que tendríamos que hacer un estudio muy interesante, es a las cuántas sesiones un hombre ya habla. ¿No? Porque comúnmente la primera sesión en un espacio de encuentro entre hombres, rara vez, casi nunca me atrevería a decir va a hablar, porque va a entrar a ver de qué se trata, va a entrar a escuchar, va a entrar a evaluar incluso si es algo que le conviene, ¿no? Entonces, en una segunda, quizás todavía entra ahí con cierta resistencia, pero en la medida en que va viendo, ¿no? Que otros hombres lo están expresando, es lo que permite que este hombre que quizás entró con cierta resistencia empiece a hablarlo. Entonces, ahí yo les invitaría a que sería maravilloso tener algún ejemplo hombre que también escuche, que habla de lo que siente y de lo que vive frente a esta muerte que, pues, lamentablemente vivieron y que les abrazo por esa pérdida que tuvieron. Igual ahí les acabo de compartir, todos lo pueden descargar, pero para ella un librito que se llama Niños, Adolescentes y Pérdidas por Suicidio, y ahí vienen como respuestas adecuadas. De repente se lo puedes dar a él y que lo lea, ¿verdad? O te puede Ujú. dar algunas ideas sobre cómo conversar con él. Lo que sí te puedo decir como hermana que ha estado en esa posición es que usualmente los hermanos guardan silencio por no afectar a los papás. Hay como esta sensación de que si yo muestro mi tristeza, pongo peor a mi mamá y a mi papá. Entonces tienden a reservarse cómo se sienten, ¿verdad? Además de que el mensaje que recibimos los hermanos siempre es ¿cómo están tus papás? Nunca nos preguntan cómo estamos nosotros. Así que por ahí puede andar la cosa también. Correcto. Vamos a ver, que ya me perdí en el compartirles el libro un momentito. Eh, Dice aquí, en los adolescentes es muy difícil esa apertura de pedir ayuda, de hablar de lo que están atravesando. Me pasó con mi hijo, luego por mi hija me enteré que él ya no le encontraba sentido a la vida. No hablaba de suicidarse, pero ese pensamiento me asustó mucho. Me sentí muy mal y diciéndole que podía contar conmigo y si quería ayuda, es que dijo que sí quería ir a terapia. Yo me daba cuenta que algo sucedía y aunque le preguntaba no hablaba. Fue a terapia y gracias a Dios está aquí, pero yo me he quedado con mucho temor y siempre estoy al pendiente de sus comportamientos. Tengo miedo que piense en el suicidio. Sí, y habrá que abordar, ¿no? Que frente a ese miedo actuemos, que le preguntemos en algún momento de forma directa, oye, ¿has pensado en morir? Para no tener la duda, ¿no? Porque es algo que es importante resolver, ¿no? Preguntar si tenemos esa inquietud. Mm. Luego dice aquí, un chico que padece bipolaridad y ha experimentado ideas suicidas en manía tiene mayor probabilidad de intentarlo. Hay cierta correlación, ¿no? Incluso ayer creo que lo mencionaba el doctor César, creo que estos estados donde está presente condicionantes de psicosis o de manía, pues lamentablemente hay una correlación. Entonces sí es importante que reciba no solamente la atención psicológica o comunitaria, sino incluso la psiquiátrica, que ayuda a reducir cierta sintomatología. Mm. Luego dice aquí, como persona profesional en psicología, ¿dónde nos recomienda aprender este enfoque de género que va más allá del feminismo? Me parece muy importante. Totalmente, es importantísimo irnos creando. Ujú. No hay muchos, por ahí hay un diplomado que he visto que imparte una organización de Argentina
Pero fuera de esos, son como elementos que por ahí hay que ir pescando y que Mm, yo muchas veces he dicho que creo que es importante que tomemos la batuta para empezar a generar estos ujú. contenidos que nos ayuden a quienes trabajamos con esa temática. Sí, y otra Eh, cosa, Edgardo, fíjate que aunque hay grupos de apoyo, son más mujeres las que asisten. Y a Mm, veces cuando va un matrimonio a las reuniones, cuando ve que son puras mujeres, pues se excluye automáticamente y deja de ir el varón a las reuniones. Incluso en las reuniones virtuales son pocos los hombres que asisten por este problema de género, ¿no? Entonces hay que romper, yo creo, estas barreras y aunque sea el único hombre, pues ni manera, soy el único hombre, pero pues poco a poco, ¿no? Yo creo. justamente. ok, luego aquí Cecilia comenta, siempre creí que no se mencionaba el método de suicidio para evitar el morbo de las personas. Suena muy lógico lo que comenta Edgardo, es para evitar poner una idea en alguien vulnerable. Correcto. Es A parte de eso, las aristas. a eso yo agregaría además que cuando nosotros describimos, si yo les digo ahorita que se imaginen o yo les digo nada más la frase vaso de leche, inmediatamente todos tienen en su mente una representación de un vaso de leche, ¿verdad? Y no es una cosa como que uno haga, que tenga que pensarlo, se da como en automático. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros escuchamos una descripción detallada de un método de suicidio, o con solamente que nos mencionen el método, sin describirlo, peor aún si lo describen, inmediatamente nuestro cerebro forma imágenes, así funcionamos los seres humanos. Algunas personas pueden sacudirse esas imágenes fácilmente y no pasa nada, pero algunas personas no tienen eh, esa capacidad por alguna situación en particular, posiblemente cosas que tengan que ver con su historia también, y no se supone que nosotros salgamos más cargados de un espacio como este, por ejemplo, de lo que deberíamos. Para algunas personas esas imágenes se vuelven consistentes, persistentes, ¿verdad? Y a mí, yo que soy terapeuta de MDR, por ejemplo, he tenido que reprocesar imágenes que las personas se formaron a partir de algo que alguien les contó, no lo presenciaron y los traumatizó como si hubieran presenciado la escena. Entonces, por eso no hablamos tampoco en detalle de estas cosas y tampoco escuchamos, ¿verdad? Estas cosas. Es un tema de cuidarnos todos. Andrés dice, ¿qué observaciones puedes compartir sobre acerca de los adolescentes y jóvenes que pasan la mayor parte del tiempo aislados en sus habitaciones utilizando pantallas o videojuegos como principal actividad y que parecen mostrar poco o ningún interés en participar en otras actividades sociales, educativas o recreativas? ¿Cuáles podrían ser los indicadores de alerta y las recomendaciones para familiares o cuidadores en estos casos? Fíjese, este tema de la tecnología está poniendo muchas alertas a nivel mundial. Ujú. No por nada hay países, por ejemplo, como Australia, que ha incluso regulado en leyes que un adolescente no puede tener acceso a redes sociales hasta después de los 16 años, porque la evidencia científica, pues evidentemente es muy clara en el tema del desarrollo neurológico, pues un adolescente no está preparado para la exposición que se vive en redes sociales. Entonces, yo de manera muy personal estoy empezando a trabajar un poco con ese tema porque es un tema que de hecho abrí un tallercito que no he tenido la vida para promocionarlo más. Quiero dar un tallercito para madres, padres y responsables de familia de 2 horas con estrategias precisamente para crear planes familiares de gestión tecnológica porque se está convirtiendo, y esto, y por eso les decía, creo que hay que siempre tener como abierta el contexto y nunca reducirnos a una sola variable, porque hoy se dice mucho, es que los papás, las mamás les dan el celular. Sí, pero preguntémonos, ¿por qué papá y mamá dan el celular? Porque también tenemos una cultura sobreexigente en la cual, por el contexto económico que estamos viviendo, pues papá y mamá tienen que salir a trabajar, papá y mamá tienen que tener 2 o hasta 3 trabajos y entonces ya no hay tiempo, ya no hay vida para poder construir entornos familiares de cercanía. Entonces, ¿qué pasa? Que pues la tecnología ha venido a sustituir de forma significativa pues este tema y creo que es algo que definitivamente requiere su espacio en particular para poder explorar
tomar conciencia de lo peligroso que está siendo este componente tecnológico en la vida, no solamente de niños, niñas y adolescentes, sino también en nuestra vida adulta, caray. Ujú. Luego aquí dice, la hostilidad de la crianza en la cultura mexicana puede ser combatida con amor propio en las nuevas generaciones de padres. Em, Víctor dice, en México existe Hombres por la Equidad, brindan acompañamiento y apoyo con perspectiva de género. Maravilloso. Andrés pregunta, cuando hablaste de culpa y rumiación en el duelo por suicidio, ¿qué estrategias recomiendas para empezar a disminuir esa rumiación? Wow. Ujú. Los grupos de ayuda mutua, de forma significativa, la atención psicológica, estrategias evidentemente de contención, de tensión del pensamiento, que hay muchas estrategias que los modelos cognitivos conductuales enseñan para ello. Ahí pueden poco a poco, pues ir abonando a la reducción de estas experiencias. Yo ahí agregaría que posiblemente si se ha sostenido durante mucho tiempo y haya elementos relacionados a trauma. Y bueno, mi herramienta, ¿verdad? Que es el EMDR, yo lo recomiendo como una forma de intentar trabajar eso, porque lo he visto tener muy buen resultado. Loana dice que es importante no minimizar el sentimiento de todos en la familia. Jason dice gracias, admiración total por estos espacios que crean y en todo lo que nos enseñan y educan. Oscar dice Amnistía ofrece cursos en perspectiva de género. Maravilloso. Habrá que Luego, ver que tengan esa perspectiva en masculinidades también. ujú. Luego Andrés dice, ¿cómo podemos ayudar a un hombre en duelo que está muy atrapado en la idea de yo tengo que poder solo y se niega a pedir apoyo? Wow, bueno, creo que ha sido una pregunta recurrente en sus diferentes versiones, ¿no? Recordemos, validamos la postura que tiene porque es la que se le ha enseñado y ha aprendido, y vamos poco a poco, de manera sensible, a invitarlo a que explore otras posibilidades, ¿no? A que vaya viendo de que, sobre todo, mucho ayuda cuando le ayudamos a tomar conciencia de que esto sí le afecta. Entonces es lo que, okey, ¿no? Y entonces esa invitación a probar una cosa a la vez. ¿Por qué no te conectas a esta charla? ¿Por qué no lees este material? Oye, ¿y qué opinas? Y no sé qué, y así poco a poco, ahora sí que literal, me atrevería a utilizar esta palabra, lo vamos enamorando para que vaya explorando estos espacios de ayuda. Ujú. Víctor dice también en México el ILEF, Instituto Latinoamericano de Estudios sobre la Familia, tiene grupos para hombres. Buenísimo. Luego Jason dice, frente al tema en los niños, ¿cómo se podría abordar posvención en niños y adolescentes cuando ocurre en escuelas o en hogares de paso y ya otros niños están empezando a expresar conductas autolesivas? Wow, aquí hablamos ya de Ujú, estrategias, ¿no? De intervención en espacios educativos, que como les decía yo durante la plática, cuando hablemos de prevención hay que proponer también elementos de posvención que contribuyan y ayuden también a eso, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay que incentivar precisamente estrategias de posvención. Ahí, Jackie, tú eres la experta, has intervenido en espacios educativos. Si quieres compartir parte de tu experiencia, yo creo que será muy valioso. sí, tal vez ahí lo importante es entender que aunque el chico que está ahí en la escuela o en el hogar o donde sea no haya conocido o no haya tenido relación cercana con el niño o el adolescente que falleció, siempre es importante hacer una intervención. Y como padres, ¿verdad? Es importante exigir eso del centro educativo y no dejar que la cosa pase como que si nada hubiera pasado, ¿verdad? Que es lo que muchas veces se hace por desconocimiento o o se trata como de barrer debajo del tapete el asunto y no se menciona porque existe la creencia de que si hablamos de eso en el centro educativo va a haber un contagio y es todo lo contrario, ¿verdad? Precisamente hacer una intervención es la estrategia para evitar un contagio y que las personas, los otros chicos puedan hablar sobre el malestar que eso les genera y nos permite, cuando hacemos una estrategia de este tipo, nos permite poder identificar chicos que tal vez están en riesgo y habían pasado desapercibidos. Desde casa es importante acompañar, por supuesto, y asegurarnos de que las personas que están a cargo del centro educativo también contacten con personas que saben
trabajar sobre el tema y no hagan como cualquier cosa que se les ocurra, que también sucede mucho, o que traten de hacer una charla sobre prevención como una forma de abordar que está completamente contraindicado. Donde ha fallecido una persona, lo último que hacemos que es llegar a dar una charla de prevención, porque si una charla de prevención que tiene señales de alerta, factores de riesgo, qué hacer, qué no hacer, y si yo llego a un espacio donde acaba de haber un suicidio y hacer eso, lo que voy a hacer es alborotar la culpa que pueda andar dando vueltas por ahí cuando las personas empiecen a darse cuenta que hubo señales de repente, ¿verdad? O que yo no sabía qué hacer, o yo no supe cómo interpretar eso. Entonces, dentro de una estrategia de posvención, eso podría ser lo último que hagamos, pero primero siempre es contener, educar, sensibilizar, identificar personas que pudieran estar en riesgo y abrir espacios no solamente en lo inmediato, sino a mediano y largo plazo también. Hay aquí otra pregunta, ¿cómo se podría abordar el tema con los niños de 11 y 14 años a quienes se les dijo que el abuelo había fallecido por un infarto? Wow, es un tema que también requiere su propio espacio, sus propios componentes, que por cierto, les cuento un chismecito, revisando algunos de los materiales que tenía, encontré que en algún momento di un taller sobre ese tema, de cómo hablar sobre el suicidio para niños, niñas y adolescentes. Tengo ahí la grabación. Les prometo que en estos días lo subo al YouTube de la Red Nacional de Ciencia y Estudio del Riesgo Suicida y también se los hacemos llegar por si también les puede ser útil como un recurso. Creo que ahí lo importante también es saber que nunca es tarde para decir la verdad y que, digamos, yo que trabajo con sobrevivientes todo el día, he tenido experiencias de personas que se dan cuenta mucho tiempo después o poco tiempo después que les han mentido y genera mucho enojo. Y rompe un poco como la confianza con los adultos que ocultaron la verdad o que mintieron. Y uno entiende que eso nace desde un deseo de proteger o desde una dificultad tal vez del mismo adulto de cómo afrontar la situación o comprenderla, pero sí es importante rectificar. También es una oportunidad maravillosa para fortalecer el vínculo con esos chicos y para hablar sobre salud mental, para abrir esa conversación. Javier dice, gracias Edgardo, los organizadores y en mi caso la Fundación FAN por la invitación y gran labor en este tema tan delicado. Magali dice, felicitaciones por estos espacios, han estado excelentes. Edgardo transmite paz, humildad, profesionalismo, carisma, empatía, etcétera. Así tal cual, Magali. A pesar de que muchos estamos en diferentes países, la virtualidad nos acerca en estos espacios. Muchas bendiciones. Y creo que aquí como vamos a ver, y ya, gracias por todo lo que nos enseñan y ya nos pasamos del tiempo. Hay ahí como varios agradecimientos por el espacio. Edgardo. Maravilloso, pues vaya, reitero también la gratitud de mi parte hacia ustedes por estar aquí, por darse este espacio. Sé que son horas complicadas, sobre todo para los que somos papás todavía de adolescentes, niños y bebé, que ahorita me voy corriendo a la vivencia de la paternidad, pero que pues se han dado justo esa oportunidad, ¿no? Para poder reflexionar, poder poner este tema. Yo insisto, sigamos en esta, no es una lucha, sino creo que más bien es una necesidad que como entorno social podamos seguir abriendo estos espacios, tanto en la virtualidad, pero también en lo presencial, para que este tema deje de ser considerado estigmatizante, que deje de estar inmerso en el tabú y que permita, como dice Marshall Linehan, crear realidades en donde las personas percibamos que vale la pena vivir. Muchas gracias. Pues antes de terminar, quiero pues realmente agradecer profundamente la intervención de Edgardo Flores, su análisis claro y sensible sobre las masculinidades en el duelo. Nos invita a mirar con mayor honestidad la forma en que los hombres viven, ocultan o transforman su dolor. Nos deja herramientas valiosas, pero también un llamado firme a seguir abriendo espacios donde cada persona puede expresar su sufrimiento sin juicios ni estigmas. Su aportación enriquece este encuentro y nos recuerda que la comprensión del duelo debe ser amplia, diversa y humana. Gracias por su tiempo, su experiencia, su compromiso con esta labor tan necesaria. Su mensaje pues nos fortalece y nos impulsa a seguir trabajando con mayor profundidad y compasión.
Gracias, Edgardo. Muchas gracias, Marilu, a vos también por acompañarnos esta noche. Recordarles que mañana tenemos otra actividad más, que es un cineforo, donde les vamos a estar presentando su servidora y dos colegas más costarricenses, una serie audiovisual que lanzamos aquí desde Costa Rica hace 2 años que se llama Duelo por Suicidio. Vamos a estar viendo algunos de los videos y analizándolos a mayor profundidad. Los invito para que no se lo pierdan. Es un excelente recurso tanto para abrir conversaciones en casa como en espacios laborales. Muchísimas gracias y nos vemos mañana a las 7 por el mismo canal. Que tengan todos buena noche. Muchas Bonita noche. gracias. Buenas noches.